Muy buenas tardes, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permita en este hermoso momento estar con ustedes para dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios. Agradecemos al Señor también porque nos permite alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer saludando a todos mis hermanos que se encuentran en casa, los que están viajando también. Sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Saludamos a nuestros hermanos de la iglesia, a los hermanos de las misiones y también de las iglesias de aquí de la ciudad. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a los hermanos que nos acompañan de otras iglesias en otros estados de la República Mexicana, ¿verdad? Agradecemos al Señor por la vida de todos ustedes, porque están con nosotros en este tiempo, nuestros hermanos de Córdoba, de Orizaba, Veracruz, que constantemente nos están acompañando. Esperamos que el Señor añada bendiciones a sus vidas. Vamos a orar al Señor, hermanos. Oremos a nuestro Dios y demos gracias a Dios por sus bendiciones. Padre, gracias te damos en esta hora y te agradecemos porque nos das este tiempo de poder alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de poder estar ante tu presencia, poder exponer tu palabra y te ruego en esta hora que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y nos permitas, Señor, exponer tu palabra con fidelidad, con amor, con bendición, bajo la guía, Señor, de tu Santo Espíritu. Alabado sea tu nombre, Señor, y bendito seas, y ofrecemos esta adoración y esperamos, Señor, que sea de tu agrado y queremos, Señor, que sea de tu agrado. Deseamos, Señor, de todo nuestro corazón que podamos ser agradables a ti, no solamente, Señor, en la forma en que adoramos, sino también, Señor, con nuestro corazón, que sea un corazón contrito y humillado, que tú no desprecias, oh Dios. Alabado sea, Señor, y ofrecemos esta adoración a tu nombre. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, alabando el nombre de nuestro buen Dios con un canto para la gloria de nuestro Dios. Dios de descanso al que alegre va sin desmayar, pues Cristo nuestro Salvador hoy ha nacido ya. Alegrense en la tierra todos, ya no teman más, que un niño ha nacido en este día de Navidad. Es Dios y nadie más nos va a salvar de todo mal, con nuevas de gozo y paz, nuevas de gozo y paz. Un ángel anunció a María, un hijo tendrás, será la luz del mundo y salvará a la humanidad. Y luego a los pastores les condujo a adorar, con nuevas de gozo y paz, nuevas de gozo y paz. Cantemos alabanzas a Jesús nuestro Señor. Él vino a quedarse y compartirnos su amor. Y demos la noticia a todos, el Mesías llegó. Oh, nuevas de gozo y paz, nuevas de gozo y paz.
Dios de descanso al que alegre va sin desmayar, pues Cristo nuestro Salvador hoy ha nacido ya. Es Dios y nadie más nos va a salvar de todo mal, oh nuevas de gozo y paz, nuevas de gozo y paz. Es Dios y nadie más nos va a salvar de todo mal, oh nuevas de gozo y paz, nuevas de gozo y paz. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios y lo hacemos leyendo la palabra del Señor, hermanos. Les invito a que busquemos en el Salmo número 4 de la palabra del Señor. Leamos juntos esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor de esta manera: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos al Señor, hermanos. Es el tiempo de clamar al Señor por las necesidades, por los enfermos, por todos aquellos hermanos que están pasando momentos de tribulación y de angustia. Les invito a orar. Padre amado, gracias te damos porque nos das este tiempo especial para poder llevar, Señor, delante de ti nuestras necesidades. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿En quién nos refugiaremos si tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Eres nuestro escudo, eres nuestro refugio, eres nuestro fiel pastor, eres, Señor, inigualable, incomparable, Señor. Gracias porque estás con nosotros, aun cuando no somos dignos, Señor, de ti. Y por la gracia, Señor, de tu Hijo Jesucristo derramada sobre nosotros, nos has hecho, Señor, dignos solamente por gracia. Pero por nuestras obras, Señor, por nuestras acciones, no podemos alcanzar, Señor, misericordia. Ha sido, Señor, una obra única y suficiente tuya. Ha sido una obra, Señor, soberana, que nos has dado la vida eterna. Por esa razón acudimos a ti, Señor, bondadoso y misericordioso, rogándote por las vidas de nuestros hermanos. Te seguimos rogando por la salud, Señor, de nuestra hermana Carmela del Ángel, nuestro hermano José Castillo, Señor. Rogamos que tú intervengas en ellos. Por nuestro hermano Marcelino te seguimos pidiendo. Por nuestra hermana Angelita te rogamos, Señor, que sigas manifestando tu poder. Te seguimos, Señor, pidiendo también que tú permitas una pronta recuperación en la vida de Joana. Te rogamos por nuestro hermano Carlos Vargas también y su familia. Te pedimos que sigas obrando también en su vida y fortaleciéndole, Señor. Gracias, Padre, por los momentos difíciles, pero también gracias, Señor, porque día a día tú nos muestras tu misericordia, tu bondad y fidelidad. Gracias, Señor, porque no abandonas a tu pueblo y estás, Señor, siempre cuidando la obra de tus manos. Amado Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están pasando momentos de necesidad, por aquellos, Señor, que no tienen el sustento, por aquellos que están enfrentando tribulaciones y dolor.
Bendecimos tu nombre, Señor, sabiendo que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y nos depositamos en tus poderosas manos, conociendo, Señor, tu gran poder. Alabado sea tu nombre y ponemos a todos mis hermanos enfermos y necesitados, a todas las familias, Señor, a todos los matrimonios que enfrentan problemas, rogamos que tu mano les asista. Seguimos rogándote por la mamá de tu hermana Marta Maribel, que tú también sigas obrando en ella. Por el padre de nuestra hermana Zaidi, te rogamos también, Señor, que tú obres en él, tengas misericordia de él, Señor. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor, desde ahora y siempre en Cristo Jesús, Salvador, oramos. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios y lo hacemos a través de un canto más. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria, gloria a Dios en lo alto. Gloria,
Buscamos en la palabra del Señor, en el libro de Jueces, capítulo 5. Leemos ahí la palabra del Señor. Les invito a buscar Jueces, capítulo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente en el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en la tierra en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía el escudo o la lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan? ¿Por qué se detuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a los moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara e hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tardará su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo?
a cada una doncella o dos, las vestiduras de colores para César, las vestiduras bordadas de colores, ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Palabra del Señor. Continuamos con un canto más para la gloria de nuestro Dios. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas me despertó y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas me despertó y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Dios, todo es para tu gloria, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas me despertó y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para
Abrimos la palabra del Señor, hermanos, por favor, en Jueces capítulo 5. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para compartir el mensaje con todos ustedes en esta tarde. Te damos gracias, oh Señor, en esta hora porque nos das este espacio para predicar tu palabra y te ruego en esta hora, Señor, que me ayudes a entender tu palabra y a poder compartirla con mis hermanos. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Úsame, Señor, para tu gloria, con poder y autoridad, pero también, Señor, con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Encontramos este capítulo 5, mis amados hermanos, que es el capítulo que nos va a hablar acerca de el cántico, un cántico de victoria, que básicamente es una expresión de adoración a nuestro Dios por todo lo que el Señor ha hecho en medio de su pueblo. Vemos una situación difícil en el pueblo de Israel, una situación repetitiva en cuanto a sus acciones, en cuanto a ese pecado del pueblo de Israel que constantemente se está manifestando, al cual el Señor inclusive respondía también trayendo esclavitud para el pueblo, trayendo opresión para el pueblo, hasta que el pueblo de Dios, ¿verdad?, entendía que debería humillarse delante de la presencia de nuestro Dios. Después que el Señor les ha dado victoria, ¿verdad?, sobre Císara, y que el Señor ha mostrado su gran poder, Débora y Barak cantan al Señor y el cántico es una expresión de gratitud delante de Dios. El cántico expresa la experiencia de los hombres delante del Señor, es experiencia de la presencia de Dios. Cuando nosotros encontramos los salmos, especialmente los salmos de David, encontramos que la mayoría de los salmos son salmos que nos van a mostrar mucho de la experiencia del salmista en la presencia de Dios en su vida. Obviamente, esta forma en que el salmista está expresando aquello que él ha experimentado con el Señor, lo que inclusive, especialmente Dios significa para él en su vida, encontramos que el salmista va a enfocarse mucho en lo que es el carácter de Dios. Esto es muy importante para nosotros porque sin lugar a dudas el cántico que nosotros debemos elevar al Señor debe ser enfocado y centrado especialmente en el carácter de nuestro Dios, en sus obras. Tenemos que cantar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos cantar lo que el Señor ha realizado en nuestra vida. Cantemos de la redención, cantemos acerca del sacrificio, cantemos acerca del carácter de nuestro Dios, cantemos del poder de su palabra, de la enseñanza que encontramos nosotros en su palabra. El salmista entonces va a expresar siempre aquella relación que Dios ha mostrado y también ese carácter de Dios sobre nosotros. Y este cántico, que es un cántico de victoria, que nos narra precisamente todos estos eventos, es una manifestación poética de lo que Dios ha hecho en medio del pueblo. Una comparación de los dos capítulos da un cuadro un poco más completo de lo que ha sucedido. El poema toma o da por sentado que el lector conoce todos los eventos, ya que introduce a Sangar, perdón, a Jael, a Débora, a Barak y a Císara, con una nula explicación de quiénes son estos personajes o cuál es el papel de estos personajes en la historia. Así que algo que va obviamente a resaltar el autor en este caso es que asume que el lector conoce a estos personajes y en este cántico, por supuesto, es un cántico que nos va a mostrar tres cosas o tres elementos o podríamos decirlo así, temas principales de este poema. Y uno es la alabanza al Señor por la liberación. La otra es una especie de felicitación a los israelitas por la participación en la lucha. Y finalmente, ¿verdad?, la destrucción de los enemigos de Jehová. Esta prácticamente es la estructura que muestra este cántico delante de nuestro Dios, que nos va a presentar primero el carácter de Dios, quién es Dios,
Y segundo, también nos va a mostrar especialmente ese poder de Dios y la misericordia de Dios sobre nosotros. Y lo primero que obviamente encontramos en este cántico o en esta forma en que el Señor nos está hablando aquí, hermanos, tiene que ver con ese cántico que exalta el carácter y la obra del Señor. Esto es lo primero que aparece aquí, la alabanza al Señor por la liberación. Hoy en día encontramos muchos cánticos que vemos a través de artistas que en algún sentido pueden llamarse artistas cristianos. Sin embargo, vamos a encontrar poca teología o poca enseñanza teológica en muchos cantos. Hay muchos cantos que quizás su poesía es muy interesante, quizás la forma poética o la música quizás pueda ser muy bonita. Sin embargo, carece a veces de ese reconocimiento del carácter de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos cantar al Señor lo que Dios ha revelado por medio de su palabra, que nosotros podamos cantar los grandes temas de la Escritura como son la redención, el evangelio, la libertad que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, entonces, el cántico en este sentido nos va a hablar primero de lo que es alabanza al Señor por la liberación. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que cantar todo el tiempo. Por eso dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Está exaltando obviamente las obras de Dios y eso es lo más importante. Lo más importante no tiene que ver con la experiencia o lo que nosotros pensamos o nos imaginamos realmente, sino tiene que ver principalmente con reconocer el carácter de Dios en medio de cada una de las historias de la vida, en medio de cada una de las historias de la humanidad. Algo muy importante que necesitamos reconocer es principalmente el carácter de Dios en cada historia, en cada parte de la escritura, pero también el carácter de Dios en cada parte de nuestra vida. Es decir, en esas batallas que nosotros tenemos, cuál es la forma en que nosotros podemos ver el carácter de Dios manifestado. Sin lugar a dudas, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que el carácter de Dios, la esencia divina, la manifestación de Dios está siempre en medio de nuestras dificultades y adversidades. A veces pareciera ser como que el Señor no está en medio de esa situación que tú estás viviendo. Pareciera ser como que Dios está ausente completamente, como si el Señor se hubiese olvidado prácticamente de nosotros. Sin embargo, podemos ver que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Sin embargo, Dios tiene los tiempos, las formas y las maneras en que Él va a actuar. Por eso Dios tiene que ser alabado. Por eso tenemos que cantar las proezas del Señor, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ofrecer al Señor cada día cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios por lo que Él ha hecho, porque ha hecho maravillas. El salmista hace un llamado en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Un creyente, un verdadero creyente es alguien que disfruta el cantar para la gloria del Señor, se goza en cantar al Señor, es alguien que especialmente va a centrarse en adorar al Señor y cantar al Señor de lo que Dios ha hecho por nosotros. El Salmo 125 nos muestra acerca de la seguridad que tenemos nosotros en Dios. El Salmo 126 nos va a mostrar también acerca de las proezas de Dios, el 125 de lo que Dios es para Jerusalén y el 126 de lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El cántico es parte principal de nuestra vida en adoración al Señor, pero nosotros tenemos que cantar, mis amados hermanos, lo que es de acuerdo a las Escrituras, lo que tiene que ver con el carácter de Dios. En este caso, este cántico está principalmente reconociendo en realidad una muestra especial de lo que es Dios mismo,
reconociendo lo que Dios ha hecho. Y el autor del libro introduce este cántico como una breve nota en prosa. En aquel día, ¿verdad? Se refiere principalmente a esa frase que va a conectar o va a vincular el capítulo 4 con el capítulo 5. Y en este sentido, ¿verdad? Se ofrecieron voluntariamente y estas son señales prácticamente de dedicación a la causa. Se ofrecieron voluntariamente, trabajan cuando están cansados, vencen la timidez, ceden sus deseos por algo utilitario y sacrifican su dinero y comodidad por la libertad. Estas son señales, obviamente, de la dedicación del pueblo de Israel para con el Señor. Y reconoce, ¿verdad?, que el Señor se ha puesto al frente o haberse ofrecido al pueblo y esta es básicamente una acción, ¿verdad?, de un soldado o una alusión a un rito de dejar crecer el pelo como el voto de guerra, que era prácticamente la forma en cómo el pueblo de Israel se ponía como un soldado, como un elemento de un ejército que está dispuesto a luchar, pero la batalla siempre ha sido la victoria de nuestro Dios. Entonces podemos encontrar que la palabra del Señor nos va a mostrar esa venida del Señor en el versículo 4 y versículo 5 de este pasaje. Nos va a presentar cuando saliste, cuando te marchaste, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon, los montes temblaron delante de Jehová. Aquel día, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Israel, quedaron abandonados los campos, los que andaban por las sendas se apartaron por los senderos torcidos. Así que encontramos en la palabra del Señor esa forma en cómo Dios va a mostrar su carácter, y aquí en este cántico se reconoce ese carácter del Señor. Es importante que como pueblo de Dios nosotros conozcamos quién es Dios. Y la forma de conocer a Dios es precisamente a través de su palabra. Es ahí la palabra de Dios la que nos va a revelar ese carácter del Señor, quién es Dios y cómo se manifiesta el Señor en cada situación de nuestra vida. Los del pueblo de Israel tuvieron que viajar por las sendas torcidas en las montañas, ya que no había seguridad en las principales rutas, ¿verdad?, que pasaban por aquellas llanuras. Y sin lugar a dudas esto repercutió negativamente en la economía del pueblo de Israel. Sangar y Jael fueron extranjeros que pelearon prácticamente por el pueblo de Israel, capítulo 3, versículo 31 y capítulo 4, versículo 17 al 22. Y esto obviamente nos habla del reconocimiento que el Señor tiene para con estas personas, para estos personajes que inclusive no eran parte del pueblo de Israel, pero el Señor reconoce, y es importante entender que es Dios quien recompensa a sus hijos, es Dios quien reconoce el trabajo de sus hijos, de cada uno de nosotros que estamos todo el día o todo el tiempo sirviendo al Señor. Dios es el que reconoce, Dios es el que va a dar la justa retribución a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, nuestros corazones están dispuestos a alabar al Señor, por supuesto, Dios va a usarnos, Dios va a mostrar y manifestar su poder en la iglesia, cuando la iglesia también está poniendo su corazón en disposición. La batalla que el pueblo de Israel estaba lidiando en esos momentos, Dios les dio la victoria, le aseguró la victoria al pueblo de Israel, pero hubo también de parte del pueblo de Israel ese movimiento a mostrar disposición para poner sus manos y poner inclusive sus vidas por la causa del pueblo. Es importante reconocer que en realidad Dios es quien levanta nuestro corazón, levanta nuestro ánimo, y que como iglesia, como pueblo del Señor, nosotros debemos estar dispuestos para la batalla todo el tiempo. El llamado de Dios para nosotros y el llamado del Señor para su iglesia a la batalla es constante, y cada uno de nosotros debemos, mis amados hermanos, tener esa disposición para servir en la obra del Señor. De ahí que en este sentido, ¿verdad?, hay un llamado y un reconocimiento también por aquellos que han servido al Señor, que han puesto sus vidas en la obra del Señor. En el versículo 9
al versículo 12, hay un llamado a adorar al Señor que dice de esta manera: en mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís juicio, y vosotros los que viajáis. Hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas el pueblo de Jehová. Es interesante mirar el hecho de cómo aquellos que están escuchando, en cierta manera, las victorias del Señor, son también motivados a ser partícipes de esa obra y de esa tarea. Nosotros como pueblo del Señor también somos invitados a servir, pero también a compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto, sin lugar a dudas, va a provocar en el corazón de otras personas ser motivados también a dedicar su vida en el servicio al Señor. Esto, en cierta manera, podría decirse, es un llamado a inspirar a otros para servir al Señor. Cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, con pasión, con gozo en nuestros corazones, es difícil que las personas que nos rodean no sean contagiadas de ese mismo entusiasmo. Si usted va a algún lugar y en ese lugar no hay entusiasmo, no hay deseo, no hay pasión por servir al Señor, probablemente inclusive sea contagiado de aquello que no es realmente agradable delante del Señor. Hace algún tiempo poníamos el ejemplo y, por ejemplo, ahorita pudiéramos hablar quizá de la pandemia. Si usted va a un lugar donde hay 10 personas contagiadas de COVID, lo más probable es que usted, ¿verdad? Que está sano, se contagie de COVID. Entonces, es difícil que usted que está sano contagie o en cierta manera influya en aquellos 10 que están enfermos y su salud los sane a ellos. Es más fácil inclusive que ellos que están enfermos nos contagien a nosotros. Indudablemente, así de esta manera también, hermanos, es el desánimo. De esta manera también son las acciones y pensamientos negativos. A veces es complejo o es difícil que alguien que tiene un ánimo, un deseo de servir al Señor, llegue a un lugar y estas personas apáticas a la obra, apáticas al servicio del Señor, a veces se contagian. Bueno, obviamente Dios puede hacer cosas increíbles y cambiar nuestros corazones y nuestras vidas, pero mis amados hermanos, tenemos que considerar el hecho de que nuestro entusiasmo debe contagiar y debe motivar a otras personas. Por eso la palabra del Señor en estos versículos, ¿verdad? Nos llama específicamente a eso, ¿verdad? Allí repetirán los triunfos de Jehová y vosotros los que viajáis, perdón, los triunfos de sus aldeas Israel, entonces marcharán hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. La palabra del Señor nos muestra entonces aquí esta forma en cómo se ve una felicitación, no solamente para los líderes, sino también para los milicianos, es decir, para los militares. Y también, ¿verdad?, es alabar al Señor, quien levantó a estos voluntarios. Tenemos que orar, como el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces tenemos que orar porque Dios mueva el corazón de toda su iglesia, mueva el corazón de su pueblo a servir fervientemente al Señor. Esto es muy importante que nosotros podamos ser movidos porque la mies, hermanos, es mucha, es mucho el trabajo que tenemos que hacer de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que necesitamos que cada día se vayan adhiriendo a el pueblo del Señor, aquellos que tengan el deseo de poder compartir la palabra del Señor. Entonces, encontramos aquí que algo que exhorta el versículo 10 es a difundir las obras del Señor, los que cabalgan sobre las asnas blancas. Una referencia específicamente a aquellos que van cabalgando y que deben, ¿verdad? Obviamente compartir el mensaje. Dice, y vosotros los que viajáis, hablad. O sea,
compartamos la obra y el mensaje del Señor todo el tiempo, de tal manera entonces, mis amados hermanos, que podamos llevar ese mensaje y lo que Dios ha hecho con nosotros es algo que no debemos callar, sino tenemos que compartirlo. Todo el tiempo tenemos que compartir, así como Débora y Barak comparten y exhortan y llaman a que aquellos que viajan, donde quiera que van, puedan ser embajadores de el poder de nuestro Dios. Así que podemos ver entonces esa participación de las tribus de Israel en la batalla a partir del versículo 13 al versículo 18. Vamos a encontrar que comienza recordando solamente una parte de que la nación participó en esa batalla y luego pasa a enumerar las tribus que fueron a la pelea en el versículo 14 y versículo 15 y las que no se arriesgaron también, versículo 15 y 17, y concluye prácticamente felicitando a dos tribus que juegan un papel importante o mayor dentro de esta batalla. Solamente un remanente de Israel marchó a la batalla y en este sentido podemos ver que los poderosos y los valientes, ¿verdad? Aquellos que en cierta manera son considerados nobles y van en contra, obviamente, de estos guerreros respectivamente. El remanente de Israel se veía muy inferior a los ejércitos de nobles y guerreros cananeos, pero aún así el pueblo de Israel descendió y la razón fue porque ellos no iban realmente confiando en sus capacidades, sino iban confiando en el poder de Dios. En ocasiones pensamos que la tarea que Dios ha encargado en nuestras manos es imposible hacerla. Sin embargo, debemos nosotros tomar en cuenta que en realidad, hermanos, es el poder de Dios que nos acompaña. Es Dios quien va con nosotros y que nos fortalece, nos da vigor, nos da vida. A partir del versículo 19 al versículo 20, esta estrofa habla de la actuación de los dos grupos combatientes, los reyes de Canaán y las estrellas y el torrente de Quizón, versículo 20-21, y concluye prácticamente hablando acerca de la retirada de estos reyes, ¿no? En el versículo 14 y versículo 15 ha enumerado las tribus que fueron a la batalla y ahora el 19 cuenta que en contra de ellas vinieron los reyes de Canaán. La repetición de los reyes y combatientes habla específicamente de esa fuerza de los aliados de Javín. Sin embargo, estos aliados de Javín quedaron prácticamente con las manos vacías. El versículo 19 publica la batalla cerca de Taanac y Megiddo, y estas ciudades quedaban a unos más o menos 25 kilómetros del monte Tabor, donde el combate se emprendió, según el capítulo 4, versículo 14, y tal vez el ejército cananeo, habiendo sido repelido en el monte Tabor, encontró cortada su retirada en Taanac por una creciente en el torrente de Quizón, versículo 21. Y allí intentaron prácticamente la defensa final y al mencionar, por ejemplo, las aguas de Megiddo, otro nombre que se le da al torrente de Quizón, el cántico anticipa con mucha claridad el medio que Dios usará para derrotar a los reyes. En contra entonces de los cananeos y en favor de Israel pelearon desde el cielo las estrellas, dice el versículo 20, y en la tierra el torrente de Quizón. Es decir, las estrellas podrían ser en cierta forma, ¿verdad? La manera en cómo Dios va a actuar, Dios va a mostrar su fidelidad y su misericordia con el pueblo de Israel, trayendo sobre los enemigos también condenación. Son muchas las batallas que nosotros vemos la intervención de Dios de manera milagrosa, de manera poderosa, como encontramos en el libro de Josué, cuando cayó granizo y el granizo mató a gran parte del ejército enemigo y el Señor dio la victoria al pueblo de Israel. En este capítulo 5, nosotros podemos ver esa misericordia del Señor que se muestra y se manifiesta de manera contundente. Y esa misericordia de Dios se muestra de manera contundente a través de la victoria del Señor. Encontramos el relato
de los enemigos de Dios que son destruidos, que son derrotados. Ahora, hermanos, es interesante mirar que la Escritura nos presenta a los enemigos del Señor, que nos presenta a aquellos que se oponen al Señor. Vean, versículo 31, cómo termina este cántico diciendo: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Si ustedes observan, el cántico no está enfocado a los enemigos de Israel, sino los enemigos de Jehová. Esto significa, mis amados hermanos, entonces, que los enemigos de la iglesia, que los enemigos del pueblo del Señor, que los enemigos de los hijos de Dios, en realidad más bien son los enemigos de Dios. Cualquiera que presenta oposición a la iglesia o presenta oposición y presenta persecución contra el pueblo del Señor, no está peleando contra el pueblo de Dios. Se está haciendo prácticamente un enfrentamiento contra el Señor, y Dios, hermanos, nunca puede ser derrotado. Este cántico nos presenta entonces el cántico por el carácter de Dios, el cántico por la obra de Dios en medio del pueblo de Israel, cómo ha mostrado Dios su misericordia y cómo Dios los ha usado para que también ellos puedan proclamar las victorias y las proezas y el poder de Dios. Pero también este cántico, hermanos, nos muestra que los enemigos de Dios son derrotados, son aniquilados, y que todos aquellos que son enemigos de la iglesia, enemigos del pueblo de Dios, serán derrotados porque son los enemigos de nuestro Señor. Amados hermanos, confiemos y cantemos al Señor de sus maravillas. Alabemos su nombre. Adoremos a aquel que vive por los siglos, pues sus obras son majestuosas en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor añada bendiciones a tu vida. Amén. Contemplad, el misterio se reveló. Ver la estrella siendo una declaración. En los cielos se da la señal. Ángeles cantando están. Alisten el mesón. El Mesías ya llegó. Querían conocer. Es lumbrera en la oscuridad, es la ayuda a la necesidad. Su reino se ha acercado al que oye su llamado. Ese rey te invita a vivir para él. Óyele, tu corazón debe creer. Aquí
quien en un pesebre nació y hoy reina con gran esplendor, merece todo honor, es digno de loor. Adórenle, adórenle, entregad la gloria al Señor. Adórenle, adórenle, entregad la gloria al Señor. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permitió compartir su palabra con ustedes y poder adorar juntos a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo de adoración. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos has bendecido, nos has guiado, Señor, con tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía y tú nos animes siempre, Señor, a servirte, a adorarte, a cantar salmos, Señor, y cantar tus proezas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Alabado sea tu nombre, Señor, de ahora y siempre, y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes de ahora y siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.